Hola trader, bienvenido a la primera clase técnica de acción del precio para mercados financieros. Vamos a empezar el curso técnico con el gráfico de velas japonesas. Lo más básico que debemos conocer es la anatomía de una vela japonesa. Primero, vamos a clasificar las velas en tres tipos. Las velas bajistas, que para el caso de este curso estaré usando el color rojo para identificarlas. Hay traders que también usan el color negro o también puedes colocar tú cualquier color porque los brokers permiten modificar los colores de los gráficos. De momento, nuestra vela bajista se va a representar de color rojo. Luego tenemos una vela alcista. En este caso yo estaré representando las velas alcistas de color verde. Otros traders las pueden usar de color blanco y como ya sabes lo puedes modificar. Pero para efectos del curso vamos a utilizar velas de color verde para identificar a las velas alcistas. Y por último tenemos a las velas neutrales, que de aquí en adelante llamaremos doji. Es el nombre más común y es el nombre con el que las vas a encontrar allá afuera en la calle. Como verás, el doji lo he colocado de color gris. En breve te voy a explicar por qué. Prosigamos con las partes de las velas. Cuando tenemos una vela bajista, al rectángulo de color rojo se le conoce como el cuerpo de la vela. Esta línea que está sobre el cuerpo de la vela es la mecha superior. Esta línea que se encuentra debajo del cuerpo de la vela es la mecha inferior. Luego tenemos a la vela neutral o el doji. Esta se caracteriza porque no tiene cuerpo. Y por eso ese rectángulo que ves es pequeño y de color gris. La línea que está en la parte superior del cuerpo de una vela tipo doji es la mecha superior. Y la línea que se encuentra debajo del cuerpo es la mecha inferior. Por último tenemos a una vela alcista. Este rectángulo de color verde es el cuerpo de la vela. La línea que sale en la parte superior es la mecha superior. Y la línea que sale debajo del cuerpo es la mecha inferior. La parte más alta del cuerpo de una vela bajista es el nivel o el punto de apertura. La parte más baja del cuerpo de una vela bajista se conoce como el nivel o punto de cierre. La parte más alta de la mecha superior, o sea, la punta de la mecha superior, se le conoce como el nivel máximo. La parte más baja de la mecha inferior, o sea, la punta de abajo de la mecha inferior, se le conoce como el mínimo de la vela. La vela doji, siempre que el cuerpo sea de color gris, o sea, que no tenga cuerpo, el punto de apertura será el mismo que el punto de cierre. La parte más alta de la mecha superior se conoce como el máximo de esta vela. Y la parte más baja de la mecha inferior es el mínimo de la vela. Ahora veamos una vela alcista. La parte más baja del cuerpo de una vela alcista es el nivel o el punto de apertura de la vela. La parte más alta del cuerpo de una vela alcista es el nivel o el punto de cierre de la vela. La punta de la mecha de arriba es el nivel máximo de esta vela y la punta de la mecha de abajo es el nivel mínimo de esta vela. Podemos encontrarnos con algunas velas que tienen el cuerpo más pequeño que las velas anteriores. A pesar de que el cuerpo es bajista o alcista, se siguen considerando como dojis, por el hecho de que el cuerpo es relativamente más pequeño que las velas anteriores. ¿Qué tan pequeño puede ser el cuerpo del doji para ser considerado como un doji? Te diré que no hay una medida universal, ya que lo estás comparando con las velas anteriores, así que debemos de utilizar la imaginación. Más adelante te daré algunos ejemplos. Puede ser que algunas velas no tengan mechas arriba o mechas abajo. En el caso de las velas bajistas que no tienen mecha en la parte superior, el máximo se encuentra en el mismo nivel que la apertura. Si esta vela bajista no tiene mecha en la parte inferior, el mínimo se encuentra en el mismo nivel del cierre de la vela. Si la vela es neutral, pues no tiene máximos ni mínimos porque el cierre es el mismo que la apertura.
Si la vela es alcista y no tiene mecha en la parte inferior, decimos que el mínimo está en el mismo nivel de la apertura de la vela. Si la vela alcista no tiene mecha en la parte superior, decimos que el máximo está en el mismo nivel del cierre de la vela. En caso que la vela tenga un cuerpo pequeño y se considere como un doji, pero sea bajista, se lee de esta misma forma. En caso que la vela doji tenga un pequeño cuerpo alcista, se lee de esta forma. Los cuerpos y las mechas de las velas pueden ir en cualquier tamaño y en cualquier disposición. Puede ser que la vela tenga mechas en ambos lados, puede ser que solo tenga una mecha más grande en la parte de arriba, puede ser que solo tenga una mecha más grande en la parte de abajo, puede ser que tenga mechas grandes en ambos lados y un cuerpo muy pequeño. En fin, se puede configurar de cualquier manera. Como puedes ver, estas 4 velas de acá tienen un cuerpo relativamente más pequeño que las 3 velas anteriores. Eso quiere decir que estas velas se pueden clasificar como tipo doji. En este caso, las 4 velas tienen un cuerpo, pero es relativamente más pequeño. En el gráfico, las velas se van dibujando de izquierda a derecha, y para eso una se coloca delante de la anterior. La nueva vela empieza donde cerró la vela anterior. Por ejemplo, esta vela cierra aquí en este nivel. Entonces, la vela nueva abre en ese mismo nivel. Esta vela cierra aquí. Y la siguiente vela abre en ese mismo nivel. Esta otra vela bajista cierra acá. Y la siguiente vela abre en el mismo nivel. Mira esta vela alcista. Esta vela alcista cierra acá. Y la siguiente vela abre en el mismo punto donde cerró la vela anterior. Esta vela alcista cierra aquí. Y la siguiente vela abre en ese mismo punto. Pero en esta ocasión la siguiente vela no sube, sino que baja. Es una vela bajista. ¿Dónde se encuentra el cierre de esta vela bajista? Exactamente, aquí abajo. Y en este mismo nivel donde cerró la vela bajista, abre la vela siguiente. Esta vela sube y cierra aquí. La siguiente vela abre donde cerró la vela anterior. Y así sucesivamente. Fácil, ¿no? Hay otros casos donde las velas no abren en el mismo lugar donde cierra la vela anterior. Por ejemplo, aquí mira, esta vela cierra en este nivel, pero la siguiente vela abre más abajo. Entonces tenemos aquí un espacio. Esta otra vela cierra en este nivel, pero la siguiente vela abre más abajo. Entonces tenemos por acá un espacio. Mira esta otra vela. Esta vela cierra aquí, en este nivel, pero la siguiente vela abre aquí, más arriba. Entonces tenemos este espacio. Mira acá este otro ejemplo. Esta vela cierra aquí, en este nivel, y la siguiente vela abre aquí abajo. Entonces tenemos este espacio. A estos saltos que hacen las velas en su apertura les llamamos gap. Más adelante profundizaremos un poco más con los gaps. Imagínate que tenemos el gráfico de Tesla y esta es una vela bajista. La apertura de esta vela se encuentra en el precio 762 y el cierre de esta vela se encuentra en el precio de 750.50. Así es como esta vela nos indica que el precio ha bajado. El punto máximo de esta vela, o sea, la punta de la mecha superior, nos indica cuál fue el valor máximo que alcanzó esta vela. Por ejemplo, serían aproximadamente 763. Y el punto mínimo, o sea, la punta de la mecha inferior, nos indica cuál es el precio más bajo que alcanzó esta vela, aproximadamente 748. Cada vela representa el movimiento del precio en un lapso de tiempo determinado. A este lapso de tiempo se le conoce como temporalidad. Puedes leer que he colocado 1H, donde H significa hora. Eso quiere decir que cada una de estas velas nos indica el movimiento que hizo el precio en lapsos de una hora. Aquí tenemos un movimiento del precio en 4 horas, porque tenemos 4 velas. Y cada una de esas velas representa una hora. Y en este caso podemos decir que el precio bajó
desde el nivel 762 hasta el nivel 719. El precio ha bajado 43 puntos en 4 horas. Generalmente la plataforma donde estamos viendo el gráfico nos muestra en la parte inferior, es decir, en el eje X, la hora. Y en la parte derecha, es decir, en el eje Y, nos muestra el precio. Las velas pueden encontrarse en cualquier temporalidad. Estas, por ejemplo, son velas de 1 hora. Pero si no dijera el gráfico que son velas de 1 hora, también podrían ser velas de 1, de 5 o de 10 minutos, de 2 o de 4 o de 8 horas, o de un día, o de una semana, o de un mes, o de un año incluso. Las velas pueden representar cualquier lapso de tiempo, así que es muy importante que siempre conozcas qué temporalidad estás analizando. Y algo muy presente que debes de tener es que la acción del precio se aplica a cualquier temporalidad. Como te decía antes, si tú ves este gráfico y no sabes qué temporalidad es, no serías capaz de saber si es de un día, si es de un mes, si es de un año o si es de un minuto. Entonces recuerda, la acción del precio aplica en cualquier temporalidad y está de más que te diga que también aplica en cualquier mercado. Ahora mira todo este ejemplo. Aquí tenemos un total de 12 velas. Si estamos en temporalidad de 1 hora, significa que estaríamos viendo el comportamiento del precio en 12 horas, porque cada una de las velas representa 1 hora. Durante estas 12 horas podemos decir que el precio empezó en el nivel de $762 y que terminó aquí, aproximadamente en el nivel del 780. Claro, durante todo este tiempo, el precio bajó y luego volvió a subir. ¿Qué tan bajo llegó el precio durante estas 12 horas? Pues para saber eso vamos a buscar la punta de la mecha que esté más abajo. En este caso, esta es la punta de mecha que se encuentra más abajo. En este caso podemos decir que el precio más bajo que alcanzó la acción de Tesla en esas 12 horas es de $712. Y si yo te pregunto cuál es el precio más alto que alcanzó la acción de Tesla en esas 12 horas, pues simplemente vamos a buscar cuál es la mecha que se encuentra más arriba. En este caso, esta es la punta de mecha más alta y podemos decir que el precio más alto que alcanzó la acción de Tesla en esas 12 horas es de $784. Si el precio no tuviera mechas por acá abajo, entonces se diría que en esas 12 horas el punto más bajo al cual el precio llegó es de 719, es decir, donde se encuentra el punto de apertura o de cierre de la vela más baja. Si no tuviera mechas en la parte de arriba, entonces decimos que el nivel más alto al que el precio llegó en esas 2 horas es de 780, es decir, donde se encuentra el cierre de la vela más alta. Si por ejemplo tuviéramos una vela que nos deja una mecha así debajo y sería la mecha más baja que todas las anteriores, entonces este sería el punto más bajo al que el precio llegó en esas 12 horas. Si tuviéramos una mecha así de alta, más alta que todas las demás, entonces este sería el punto más alto al que el precio llegó en estas 12 horas. Espero que hasta acá esté todo claro sobre cómo funcionan las velas. Aprender esto es algo bastante básico y es importante que todo trader que aplica acción del precio sepa esto. Si se te dificulta mucho ver la dirección del precio con el gráfico de velas, imagínate que hay una línea que une los puntos de apertura y de cierre de cada vela, como esta línea púrpura que ves acá. Esta línea simplemente une los puntos de apertura y de cierre de las velas. Como puedes ver, la línea nos indica lo mismo, que el precio primero bajó, después que el precio subió, después que bajó otra vez y después que siguió subiendo. A esto se le conoce como gráfico de líneas. El gráfico de líneas es más simple, pero como puedes ver, no nos muestra los puntos más altos y más bajos a los que el precio llegó durante ese lapso de tiempo. Por esa razón, las velas japonesas nos muestran más información y esta información nos puede favorecer al momento de tomar una operación. Muy bien, ahora ya sabes cómo funciona el gráfico de velas japonesas. Te enseñaré a leer la información que cada vela nos da. Y para eso vamos a ver la psicología de velas japonesas. Como ya habrás escuchado, las velas japonesas se pueden clasificar con diferentes nombres, que la vela tipo martillo, que la vela envolvente, que la estrella de la mañana, que la estrella de la tarde, el pin bar, que los 3 soldados blancos, que la formación de la nube oscura, en fin, encontrarás muchos nombres, en serio, muchos nombres de velas japonesas.
Cuando yo era un joven aprendiz de trader, pensé que las velas japonesas eran el santo grial y tenía que aprendérmelas todas para poder ser rentable. Pensaba que si yo lograba identificar por lo menos un martillo alcista, ya podría operar al alza y ganar dinero y ser rentable. Durante ese proceso me topé con que habían más de 150 patrones de velas diferentes. ¿Y te imaginas tener que aprenderte todo eso? Pues debes saber que no es necesario. No hace falta que te aprendas ningún nombre de vela japonesa para volverte rentable. Las velas no son cosas místicas, no son cosas mágicas, y saberte el nombre de una, de 4, de 5, de 150 velas japonesas no te va a volver rentable si no sabes cómo usarlas. La vela por sí sola no es capaz de darte información suficiente para una operación. Necesitas conocer el contexto completo, pero el contexto completo lo estaremos viendo en futuras clases. Entonces, te voy a enseñar una forma de aprender a leer la fuerza que una vela nos está dando. Para ello usaremos la psicología de velas japonesas. Con esto no necesitas aprenderte ningún nombre de patrón de vela japonesa. No es necesario. Vamos a dividir las velas en dos grupos generales: las velas fuertes y las velas débiles. Empecemos con las velas fuertes y para ello vamos a mencionar 3 características esenciales que estas velas deben de tener. La primera característica para poder considerar a una vela como vela fuerte es que el cuerpo debe ser del tamaño similar al de las velas anteriores. Podemos tomar como referencia que el tamaño de esta vela no sea menos del 50% del tamaño promedio de las velas anteriores. Puedes tomar como referencia las 3 velas anteriores sin importar la dirección, es decir, no importa si la vela es alcista o bajista, puedes tomar como referencia las 3 velas previas. La segunda característica importante es que el cierre de la vela debe de estar cerca de su extremo. Esto significa que si la vela es bajista, el cierre debe estar cerca de su mínimo, y si la vela es alcista, el cierre debe estar cerca de su máximo. La característica número 3 consiste en que la vela debe tener más cuerpo que mecha, y el cuerpo de la vela debe ocupar al menos el 50% del tamaño de toda la vela. En caso que la vela solo cumpla con una o 2 de estas 3 características, es decir, que no cumpla con todas las características, entonces se va a considerar automáticamente débil. Veamos los siguientes ejemplos, ayúdame a clasificarlos. Esto de aquí arriba es la referencia que vamos a utilizar. Imaginemos que las velas anteriores miden ese tamaño del cuerpo. Empecemos con este ejemplo. El cuerpo de esta vela es de tamaño similar al cuerpo de las velas anteriores. Entonces cumple con la primera característica. Mira, el cierre de esta vela se encuentra cerca de su mínimo. Por lo tanto, cumple con la segunda característica. Y definitivamente esta vela tiene más cuerpo que mecha. Entonces cumple con las 3 características de una vela de fuerza. Así que esto es una vela bajista fuerte. Veamos este otro ejemplo. El cuerpo de esta vela alcista es de un tamaño similar al cuerpo de las 3 velas anteriores, no importa que sea de otro color. Si es de tamaño similar, entonces cumple con la primera característica. El cierre de esta vela se encuentra cerca de su máximo, entonces también cumple con la segunda característica. Y definitivamente esta vela tiene más cuerpo que mecha, por lo tanto puede ser considerada como una vela alcista fuerte. En este otro ejemplo también tenemos una vela alcista, pero mira, el tamaño del cuerpo es relativamente más pequeño que el tamaño del cuerpo de las 3 velas anteriores. Por lo tanto, no cumple con la característica de un cuerpo fuerte. Así que desde este momento ya podemos considerar a esta vela como una vela débil. El precio cierra cerca de su máximo, así que cumple con una característica. Pero, si nos damos cuenta, tiene más mecha que cuerpo. Por lo tanto, definitivamente esta es una vela débil. El tamaño de las mechas es del mismo tamaño aproximadamente que el cuerpo. Entonces, definitivamente toda esta vela tiene más mechas que cuerpo. Por lo tanto, la clasificamos como una vela bajista débil. Aquí te voy a dar un dato muy importante. Si no estás seguro de cómo clasificar la vela, porque parece entre una vela débil y una vela fuerte, entonces clasifícala como una vela débil.
ya que una vela fuerte se nota a simple vista. Y otro tip más, las velas débiles nos muestran inseguridad. Entonces, si tú no estás seguro si la vela es fuerte o es débil, quiere decir que la vela te está mostrando inseguridad, así que clasifícala como una vela débil. ¿Qué opinas de esta otra vela? El cuerpo cumple con la regla porque mide más del 50% del tamaño promedio de las velas anteriores. Si nos damos cuenta, su cierre está en el mismo nivel del máximo, entonces cumple con dos características. Y definitivamente esta vela tiene más cuerpo que mecha, por lo tanto podemos clasificarla como una vela alcista fuerte. ¿Qué opinas de esta otra vela? El cuerpo mide más del 50% del tamaño del cuerpo de las velas anteriores, así que cumple con una característica de fuerza. El cierre de la vela se encuentra en el mínimo de la vela porque no tiene mecha abajo, entonces cumple con la segunda característica de una vela de fuerza. Pero definitivamente esta vela tiene más mecha que cuerpo, entonces no cumple con la tercera característica. Así que esta es una vela débil. Recuerda, de momento estamos aprendiendo a analizar la fuerza de cada vela de manera individual. Luego ya veremos cómo analizar esta fuerza, pero dentro de un escenario, donde podemos leer más información. Así que esta es una vela que clasificaremos como vela bajista débil. Este es el último ejemplo. Es una vela que tiene un cuerpo que mide más del 50% del tamaño de las velas anteriores. Pero mira, su cierre se encuentra lejos de su máximo y también tiene más mecha que cuerpo. Así que esta es una vela que vamos a clasificar como una vela débil. Una vela individual no proporciona información suficiente para tomar una operación, pero en el contexto adecuado nos puede dar la suficiente información para tomar una operación con buena probabilidad de éxito. Muy bien, trader. En la próxima clase vamos a aprender sobre las tendencias, porque una tendencia también nos puede mostrar fuerza o debilidad. De momento te estoy mostrando únicamente velas dibujadas. De la misma forma, en la siguiente clase van a ser gráficos dibujados. Pero ya cuando hayamos comprendido bien estos dos conceptos muy importantes, conceptos de la fuerza de una vela y de la fuerza de una tendencia, que esa va a ser en la próxima clase, entonces ya vamos a poder adentrarnos a los gráficos reales y vamos a ir entendiendo mucho más el contexto. Muy bien, trader, cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios y yo te veo en la próxima clase.